Ya estamos en comunicación con Héctor Daer, diputado nacional por el Frente Renovador de Sergio Massa y secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad. Buenos días, Héctor Daer. ¿Está usted ahí? Sí, buen día. Bueno, muchísimas gracias. Desde la 1110 Radio Ciudad los saludamos Sofía Neyman y Silvia Neistat. Díganos, ¿qué va a hacer el Frente Renovador? Porque ha habido muchas idas y vueltas y queremos saber cuál es finalmente el proyecto y cuál va a ser la postura frente a la ley antidespidos. Bueno, tanto el Frente Renovador como la sociedad en su conjunto estamos detrás de impedir que se generen despidos en estos meses, en este plazo que el gobierno lo pone como transición hacia una futura recuperación de la economía, que no sabemos si es tan así o no. Esto tendrá que verlo uno después con datos empíricos, pero en ese sentido lo que estamos planteando es la restricción de los despidos, pero también avanzar en política, en darle instrumentos, mejor dicho, al Estado para que éste pueda asistir a las empresas pequeñas y medianas que producto de los cambios macroeconómicos, tanto de evaluación como ajustes de tarifas, como caída del consumo, pueden estar afectándolas, ¿no? Ahora, Daer, ¿qué le parece Sí. esta propuesta del gobierno a las empresas de una tregua por 60 días? A mí me parece, es un dato positivo. No sé la instrumentación, digamos, me parece que es hablar con una sola pata de la mesa, cuando la mesa tiene tres, ¿no? Tiene los empresarios, el Estado y los trabajadores. Pero el dato positivo es que el gobierno haya tomado la iniciativa en un tema tan sensible que hasta hace muy poquito tiempo, hasta hace una semana, lo estaba negando, ¿no? De hecho, las dos audiencias que tuvimos en el Congreso, en la Comisión de Trabajo y Presupuesto en forma conjunta, el día martes se negaba lo que había pasado y el día miércoles, el día jueves, tanto el diputado Negri, que es el presidente del Interbloque, como el diputado Massot, que es el presidente del Bloque Cambiemos, dieron un reconocimiento de esto y hablaron de algo que para nosotros desde el punto de vista sindical es muy más que importante, que empezar a hablar de sostener el empleo hoy y hablar del futuro, de cómo generamos un país viable a través de la creación de empleo, ¿no? Claro. Así que en términos generales, que el gobierno haya cambiado su posición de negativa de lo que estaba sucediendo, para nosotros es importante. Claro. María Laura Viñolo desde París. Buenos días, Héctor Daer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿usted cree que está cambiando el clima en las últimas horas con respecto a la ley? Y yo le quería preguntar desde acá, desde París, ¿por qué los sindicalistas no fueron al Congreso? Y si, una vez más, el peronismo no está trasladando esa disputa por el liderazgo con la excusa de esta ley. No están usando, digamos, de alguna manera la suerte de nosotros, los trabajadores, para conseguir ventajas de poder ahora que están en la oposición. No. Primero, digamos, el movimiento obrero fue al Congreso hace un poquito más de 25 días. El Congreso recibe al movimiento obrero para tratar lo que era un proyecto futuro de impuesto a las ganancias y asignaciones familiares, y esa reunión se cambia, digamos, en su temario y pasa a tener suma importancia en la cuestión del empleo, que tienen varias razones. Sobre todo, esto parte desde el día que el presidente les pide a los empresarios que los empresarios cuiden el empleo, ¿no? Cuando el que verdaderamente tiene que cuidar el empleo es el Estado. Pero, digamos, dicho esto, creo que no es un tema de la oposición, vuelvo a repetir. Para nosotros es muy bueno que el oficialismo haya dado pasos en este sentido, y creo que la disputa del peronismo, de reacomodamiento del peronismo, tiene mucho por delante, y no es esta la hora de discutirlo. Creo que hoy hay que generar instrumentos que le sirvan a la pequeña y mediana empresa dadora de trabajo
que no poder paliar esta crisis y a su vez que tenga la contraprestación de sostener el empleo existente. Así que entonces, digamos, no estamos en esa disputa que se podría ver desde otro ángulo como que es una pulseada con el gobierno y demás, ¿no? Ahora, como el presidente Baque dijo que muchos no quieren que a él le vaya bien, entonces ustedes no están intentando desestabilizar el gobierno cuando el 50% de la población tiene miedo al futuro, miedo a que se repita, por ejemplo, una situación de ingobernabilidad como en el 2001. Mire, yo le quiero decir algo. Yo estuve en el palco donde se llevó adelante una gran movilización, que es la movilización de los últimos tiempos, de los trabajadores. Y los dirigentes tuvieron muchísima responsabilidad. El clima del acto iba mucho más allá y sin embargo la dirigencia sindical que le habló a los trabajadores en ese momento, le habló con suma responsabilidad, entendiendo que el poco tiempo que tiene este gobierno, que este gobierno tiene que gobernar durante 4 años, que así lo dictó la democracia, ¿no? Y todos aceptamos eso. Lo que tenemos, quienes defendemos intereses concretos, que son los intereses de los trabajadores, tenemos que hacer los llamados de atención necesarios cuando creemos que las políticas, a nuestro entender, son erráticas, ¿no? Ahora, esto no tiene nada que ver con ninguna estrategia desestabilizadora, ni mucho menos de tratar de bastardear, vuelvo a repetir, un gobierno que fue electo democráticamente, digamos. Esto está más allá y por arriba de todas las cosas, ¿no? Me alegro. Daer, recordemos a la audiencia que estamos hablando con Héctor Daer, diputado nacional por el Frente Renovador de Sergio Massa y además, por supuesto, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad. Daer, ¿cómo es la relación de ustedes con el kirchnerismo y cómo están negociando el tema de esta ley? Porque recordamos todos que Cristina Kirchner en el año 2010 se opuso a la sanción de una ley parecida. Bueno, yo no hablaría de kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo es quizás un sector de lo que es a su vez el Frente para la Victoria, que tiene muchos compañeros peronistas adentro, que hay dirigentes sindicales, hay otros dirigentes territoriales, gobernadores. Creo que lo que estamos buscando, yo en ese momento también era partidario de establecer una norma que frene los despidos. No solo lo digo ahora, sino que lo hice público en aquel momento, cuando la anterior presidenta no estaba de acuerdo. Pero en el Congreso se dan conversaciones con todos. Todos tenemos que tener responsabilidad de legislar lo que sea posible y mejor para nuestro país. Por supuesto, atendiendo hoy en día a los sectores más vulnerables, que son los que más sufrieron el efecto de todos los cambios y medidas que se hicieron, esto aún reconocido por el propio presidente cuando nos dice que se pone mal por las medidas que tuvo que tomar, ¿no? Así que en ese sentido vamos con la protección, pero mire, yo quisiera repetir una frase que la acuñaron el otro día cuando vinieron dirigentes de la pequeña y mediana empresa, que me lo comentaba el diputado de Mendiguren, ni un despido menos, ni una pyme menos, ¿no? Así que en ese sentido... En realidad ni un despido más, digamos, perdón, ni un despido menos. Ni un despido más, discúlpeme. Sí. Diputado, le habla Cristina Veiga desde Brasil. Usted es sindicalista. Si el presidente Macri veta la ley, ¿cuál va a ser la posición de los sindicatos? ¿Van al paro general? No, yo no puedo hacer esa afirmación, primero principal, porque es una decisión colectiva de un grupo de dirigentes sindicales que tienen diversos matices, y creo que como estamos en víspera de tránsito, o estamos transitando, mejor dicho, un camino hacia la unidad, no podemos tener afirmaciones que sean
tan categóricas en ese sentido. Pero por el otro lado creo que... ¿Qué es lo que van a hacer? Creo que, no, por supuesto, si llegamos a esa instancia, debatiremos qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Pero me parece que el gobierno no tendría que vetar, me parece que sería un costo político innecesario. Si hay alguno que le está diciendo que con eso reafirma poder, me parece que se equivoca. Y aparte creo que todavía existen instrumentos como para poder consensuar el mejor remedio posible, ¿no? Vuelvo a repetir, que ahora que el gobierno tomó cartas en que existe un problema y tratar de encontrarle un camino para resolverlo, ¿no? Ajá. Daer, en declaraciones anteriores suyas, usted señaló que el gobierno de Macri es muy técnico, que le falta contenido político. ¿Qué quiso decir? ¿Que Macri todavía no sabe hacer bien las cosas? ¿Que no sabe, digamos, hacer bien política o que tiene otro tipo de política, una política posmoderna? ¿Cree usted realmente que el presidente delega a los empresarios la generación de empleo y que el Estado está ausente en las políticas de generación de empleo? Miren, no quiero hablar en términos personales. Yo a lo que me refiero es, si usted habla con cualquier funcionario va a encontrar gente muy proba que le saca planillas con curvas aritméticas, con estadísticas, con números y demás, y me parece que a toda esa función técnica le falta el contenido de la política, que es el arte de lo posible, ¿no? Entonces, yo tengo algo marcado. Cuando el presidente le pide a los empresarios que cuiden el empleo, digo, esto es una función indelegable del Estado, ¿no? Es una función que tiene que, digamos, el que tiene que cuidar el equilibrio social es el Estado y no puede delegarle a los que tienen intereses concretos, que es ganar dinero, y no lo digo esto en una forma peyorativa ni mucho menos, sino que es la realidad del sistema capitalista, es decirles que cuiden a los trabajadores que son los vulnerables del sistema. Creo que ahí delega un rol del Estado y me parece que eso es un punto de vista grave que tiene que ver con falta de política, ¿no? Me parece que hay al tecnicismo de las teorías hay que ponerle un poco más de zapatos de barrio, ¿no? Digamos, como algún amigo mío dice, este gobierno tiene mucho barrio, parque y poco barrio. Bueno, ¿no? Muchísimo. Digamos, planteándolo desde un punto de vista ejemplificador, ¿no? Lo que en política se dice una chicana, ¿no? Bueno, pero no quiero aparecer como chicaneando, sino digamos que es lo que percibe uno. Digamos, uno tiene el pulso de recorrer todos los días, uno entra al sindicato y se cruza con trabajadores, con delegados, digamos, y uno tiene el pulso ese. Y a veces es difícil ese pulso sostenerlo cuando se viaja permanentemente, digamos, esto le pasa a todos los gobernantes, no solo le pasa a Macri, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, diputado Héctor Daer, hasta pronto. Gracias por esta comunicación con Corresponsales en Línea. Bueno, ha sido una gratitud para mí que me hayan convocado. Que tengan un buen día y un feliz. Gracias. Gracias. Corresponsales en Línea. Conexión global. Actualidad internacional. La 1110 transmitiendo desde el mundo.